económica en la Argentina correspondiente al mes de diciembre y por ende el dato necesario para cerrar este 2024 que pasó. Allí el dato fue alentador en el sentido de que se registró una caída del 1,8%, desde luego muy por debajo de lo que la mayoría de los analistas privados preveían para este 2024, e inclusive por debajo también de lo que el propio gobierno venía anunciando. Con lo cual es momento de analizar cómo impactó el fuerte ajuste fiscal y monetario que llevó adelante el gobierno de Javier Milei en lo que hace a la economía real, en lo que hace a la actividad económica. Vamos a estar analizando este tema con Jonathan Bastida Belot, investigador del CONICET, quien ya tiene la cortesía de atendernos. ¿Qué tal, Jonathan? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fernando. ¿Qué Bueno, tal? ¿cómo hay que tomar estos números que publicó ayer el INDEC y cómo hay que tomar esta visión del gobierno en cuanto a que se produjo una recuperación con forma de V corta? Es decir, que así como una caída muy abrupta en la primera mitad de 2024, ahora estamos viendo una recuperación casi igual de abrupta. Bueno, no, hay algo que no tenía preparado, pero Ujú, escuchándote, digo, bueno, me parece importante decirlo, que en cuanto a los datos del PBI y la caída de la actividad en general del año pasado, hay algo ujú, que tenemos que tener en cuenta, que es lo siguiente, que Milei asumió a principios de diciembre del 2023 y la mayor parte de la caída, o buena parte de la caída, se dio durante ese mes a partir del ajuste que él llevó adelante. ujú, Por lo cual, uno tuviera que tomar como referencia cuánto cayó la actividad económica desde que asumió Milei, un poco que nos sirve tomar únicamente desde enero en adelante, sino desde diciembre en ujú, adelante. Si bien el indicador del PBI toma año a año, lo bueno que, bueno, como acabas de comentar, se publicó ayer el EMAE, que bueno, es un estimador que sale todos los meses, que, con lo cual uno puede medir el nivel de actividad mes a mes en la Argentina. Y ahí hay dos cosas, como una serie de cosas importantes como para marcar y para responderle al gobierno. Como bien decís, el EMAE dio un crecimiento interanual, o sea, comparado a diciembre, ujú, el último diciembre con diciembre del 23, un crecimiento. También tuvo un crecimiento intermensual, la actividad económica, es decir, de noviembre a diciembre. ujú, Pero son datos que, si bien, digamos, también hay que analizarlos y no tomarlos así como están. Porque, ujú, por ejemplo, que esto lo venía diciendo hace unos días, comparar diciembre con diciembre ya no alcanza, porque estaríamos comparando mi ley con mi ley. Y si uno quiere hacer un balance de la gestión del actual presidente, tendrá que comparar como mínimo de noviembre de 2023 para adelante. ujú, Y ahí el cuadro es un poco distinto. Sobre todo porque uno dice, compara diciembre 2023, que hubo un ajuste muy fuerte, la actividad cayó mucho, dejó un piso muy bajo, entonces cualquier variable, cualquier estadística posterior y casi que deja bien parado al gobierno. Entonces tenemos ujú. que comparar con lo que dejó el gobierno anterior. Y uno lo que puede ver es que se consolida una tendencia que si bien es cierto, hay un crecimiento del promedio general de la actividad económica, lo cierto es que no todos los sectores crecen en conjunto. Ujú. Y eso me parece el dato más El, destacable. De el- el hecho, crecimiento, la recuperación es heterogénea, digamos. Ese sería el primer dato. este es el primer dato, claro, no Ujú, tenemos un rebote de toda la economía, sino de algunos sectores que crecen muchísimo y que a pesar de que haya otro, sobre todo la mayoría de los sectores económicos que no crezcan, el promedio general te da, si querés, positivo, entonces queda medio ujú, maquillado. Cuáles son esos sectores que están en crecimiento y uno más o menos si está informado se va a dar cuenta, va a decir, ah, sí, claro. Para empezar, el agro. El agro en ujú, comparación a la sequía del 2023, o sea, está mucho mejor. Cualquier comparación con ese año va a dar positivo. Y de hecho eso también explica la caída del PBI del año 2023. No tanto de la intervención estatal, la cuestión de los impuestos, sino tenemos una economía como la Argentina que depende, que está motorizada por el sector agrario, y en la medida que el sector agrario tuvo este problema con la sequía, el conjunto de la economía se desplomó. ujú, Ahora, ¿qué tenemos este año? ¿Qué vimos en el 2023? Una recuperación simplemente por tener una actividad normal del agro, que tampoco es excepcional teniendo en cuenta el atraso cambiario y que los productores se estoquearon y que además ujú, se sumó el hecho de
la caída del precio internacional de la soja, Bien. que Ahora, son componentes que a pesar de eso, sí. igualmente está claro, ¿no?, que la recuperación es de pareja, el agro impacta más estadísticamente por compararse contra un año fatídico que tuvo en 2023 por la sequía. Hay otros sectores como la industria y la minería que son también los que más traccionaron, y los que menos traccionaron fueron los que más tienen que ver con el empleo, ¿no? Digo, me refiero puntualmente a industria y construcción. Bueno, fíjate lo siguiente, si Ujú. pasamos el limpio así rápido a los sectores que crecieron, bueno, Sí. agro, Mm. minería, que tiene que ver con las inversiones que se venían haciendo hace ya muchos años, vino el gobierno Cristina, Macri, Alberto, Ujú. eh, eso crece muchísimo intermediación financiera, lo Ujú. cual uno puede ya, no le sorprende en función del plan económico del gobierno. Ahora, como vos bien marcás, la mayor Bueno, pero parte la de las intermediación actividades financiera manufactureras crece porque crece el crédito, ¿no? Digo, eso es positivo, digamos, lo que está que crece desde niveles bajísimos y siguen siendo bajísimos, pero digamos, lo que impacta en el EMA de intermediación financiera es por el crédito. ¿Eso es bueno? Sí, eso Ujú. depende cómo lo veas. En Ajá. principio te diría, así como están los datos, no, porque en realidad lo que crece muchísimo es el crédito de tarjetas de consumo, el crédito al consumo, Ujú. tarjeta de crédito, adelantos y préstamos personales, que eso es lo que más crece y que Ujú. tiene que ver con una estrategia o una forma que tienen los trabajadores argentinos de compensar la caída de sus ingresos. Ujú. O sea, están tarjeteando para llegar a fin de mes. Y eso se ve tanto en los informes que da el Ministerio de Economía, el Banco Central, el propio INDEC, y se ve Ujú. ese incremento de ese tipo de consumo. Y por eso crece muchísimo el crédito. Después hay un componente, si querés, que tiene que ver con un crecimiento muy todavía en pañales del crédito hipotecario, que Ujú. tiene que ver con digamos, la baratura del dólar, con cierta Sí. estabilidad monetaria, pero no es lo que más tracciona. Lo que más tracciona es el crédito al consumo, Ujú. este que es para llegar a fin de mes. Ahora, si pasamos limpio a los sectores que no crecen y Sí. que de hecho están abajo en relación a noviembre del 2023, que son los que, como bien marcás, los que generan la mayor parte del empleo, tenés construcción desplomado, y que eso tiene Ujú. que ver con el ajuste sobre la obra pública, en buena medida. Manufacturas, la mayor parte desplomada. Ujú. Eh, y lo que es comercio mayorista y minorista también desplomado. Ni hablar ya de la actividad turística, que ya el INDEC viene mostrando mes a mes que bajó muchísimo la Ujú. cantidad de turismo receptivo, es decir, de turistas que vienen a la Argentina y dejan dólares, y aumentó muchísimo Claro. la cantidad de argentinos que hacen turismo en el exterior, que eso Claro, se ahí vio en ese claramente en el caso son verano. todas malas en el turismo, o sea, es malo por el lado de las divisas y es malo por el lado del empleo. Exactamente, Ujú. entonces esos sectores que son los que más empleo generan, estamos hablando de más del 40%, es el sector que hoy está, si querés, sumergido en comparación a noviembre del 2023, que Ujú. tampoco es una buena referencia noviembre de Claro. 2023. Veníamos, digamos, una situación muy dramática. Ahora Ujú. la situación es aún peor. Ahora, a lo que voy es que, digamos, por más que uno vea el promedio general repuntando la economía, después cuando empieza a ver por sector, ve estas Ujú. situaciones. Y te agrego Ujú. algo más, que esto salió el fin de semana, lo publicó CAME, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, que también tiene sus estadísticas. Si uno compara el desempeño de la industria manufacturera que informa el INDEC todos los meses, que hoy está 0,05% abajo, en Ujú. promedio, en relación a noviembre de 2023, bueno, todo lo que es la industria pyme está 27% por debajo de noviembre de 2023. Es Claro. decir, el sector pyme, que además uno puede decir es Ujú. el que más genera empleo también, es Ujú. el más, está totalmente hundido, por más que uno haya visto desde mitad de año para acá un crecimiento mes a mes, pero está muy lejos todavía de los niveles del 2023. Ujú. Entonces, con estos datos sobre la mesa es muy difícil plantear que la recesión terminó, que hay un Ujú. rebote de la economía, porque tenés estas situaciones y que eso se termina reflejando en los niveles de empleo. El INDEX sacó la semana pasada, recomiendo un artículo de Ismael Bermúdez que lo explica muy bien, donde informa que se perdieron más de 200.000 Ujú. puestos de trabajo el año pasado y que Ujú. tiene que ver con toda esta situación. Bien. Ahora, lo último, si querés, para como, ahora te doy el espacio para que me repreguntes, si vos agarrás industria bajó muy poquito, o cayó muy poquito. Lo Ujú. que pasa es que industria también, ahí lo que tenés es refinación de petróleo y molienda de oleaginosas. Entonces son actividades que están determinadas por el sector primario, ya sea canteras y agro,
y que también te empujan para arriba el promedio de la industria. Y que esas actividades no las tenés en el mundo pyme, por lo cual Ujú. el mundo pyme, que está Bien. muy por debajo, no tiene esa compensación. Ahora, Jonathan, aún comparando todos estos datos y teniéndolos en cuenta, sobre todo los sectores que todavía no pudieron recuperarse, este dato, que habrá que reconfirmarlo, este dato del 1,8, digo, no implica un costo que suena bajo en virtud de que al mismo tiempo se ha conseguido bueno, eliminar algunos problemas monetarios graves como el tema de los pasivos monetarios y sobre todo bajar con fuerza la inflación y recuperar el crédito. Digamos, sin decir que la recesión terminó, que sería una exageración casi obvia, no está claro que el costo que se pagó el año pasado fue menor de lo esperado. Mira, si uno se pone a pensar, esto hay que verlo en Ujú. perspectiva. En primer lugar, esto que te mencionaba, que, que este promedio general dibuja situaciones. Insisto, industria y construcción está desplomado y también comercio, que tiene que ver con la calidad del consumo. Ujú. Ahora, lo que más tendríamos que prestar atención es qué modelo de país se está consolidando. Ujú. Eh, que esto también se vio con el RIGI, con la ley del RIGI. Eh, un país donde tenés un sector muy dinámico, o sea, Ujú. si al gobierno le sale bien, vamos a tener un sector muy dinámico vinculado con el agro, con la minería, incluso muchos ya empiezan a hablar del modelo agro-minero exportador, y por otro lado, un conjunto de la sociedad, el conjunto de la economía que va a estar en niveles bajísimos. Ujú. Eh, Dice, vamos hacia una situación de dos Argentinas distintas, que me parece que es lo que está consolidando este Claro. modelo. Ujú. Bien, de acuerdo. Jonathan, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias.